pero muy buenos días a todos. Bienvenidos a este día viernes de Informados. Cerrando la semana nos encontramos con toda la información. Mi nombre es Jessica Alcena y hasta las 12 vamos a estar en vivo contándote el minuto a minuto de todo lo que está pasando en la región. Y comenzamos con las entrevistas, en este caso con la columna económica del periodista Néstor Sierra. Él es director de Punto Sur, un medio muy conocido de aquí de Lanús, y bueno, como siempre todos los viernes nos trae el panorama económico de lo que está pasando en el país. Buenos días, Néstor, ¿nos escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jessica? Un gusto, como siempre, como cada viernes, compartir toda esta info y esta charla por aquí, por Informados. Muchísimas gracias, Néstor, a vos por estar como siempre ahí al pie del cañón en el programa. Néstor, bueno, ¿qué novedades tenemos en el día de hoy? ¿Qué es lo que más importante que tiene que saber la gente? Bien, bueno, fuera de antes de lo económico, bueno, como noticias, como estamos en todos lados en Informados, te cuento que está a punto de empezar la sesión en el Consejo Deliberante hoy en forma presencial. Así que bueno, no hay presencia física presencial de los periodistas, pero sí los concejales y sus autoridades. Bueno, vamos ahora sí a lo que nos convoca, el capítulo económico. Mira, hay varios temas, los que rescaté yo como más importantes en la semana. Por decreto el gobierno amplió el gasto público en 710.000 millones de pesos, ¿sí? Sí. Igual, 2 puntos, elecciones, no sé si se entiende. Pero bueno, ya vamos a detallar. Otro punto, que planean subir el piso del mínimo no imponible de ganancias, ¿sí? No se sabe a cuánto, viste que lo habían llevado a 150.000 pesos brutos, ¿sí? Bueno, planean por la inflación subirlo nuevamente. Y bueno, algo bueno, subió la actividad, según el INDEC, la actividad de la construcción, y un 61,6 en el primer semestre con respecto al primer semestre del año pasado, y también la industria el primer semestre 22,4%. Vamos al primero de los, y después, bueno, quiero referirme al tema de, bueno, viste que el presidente de Toyota Argentina dijo en una charla en el Rotary Club de Zárate, que tienen la planta ellos en Zárate, desean tomar a trabajadores, a 200 trabajadores, pero de los que intentaron tomar, ninguno completó la secundaria. Sí, lo leí. Saben leer el diario. Con todas las implicancias que tiene esto para la Argentina. Quiero referirme después brevemente a esto. Bueno, te decía, el primero de los temas, que la ampliación del gasto público por parte del gobierno, obviamente elecciones. Bueno, mirá, las 700.000 millones de ampliación, el ministerio, al Ministerio de Trabajo van a ir 184.800 millones, es para el pago de prestaciones previsionales o asignaciones familiares, ¿sí? Jubilación. Para el Ministerio de Economía, 136.500 millones para sostenimiento del mercado mayorista eléctrico, es decir, subsidios a las empresas de energía. Subsidios a uno, subsidios a otro. Más subsidios, a 96.100 millones a desarrollo social, para atender las políticas alimentarias. Sí. Y bien, para el Ministerio de Educación, casi 30.400 millones para la política salarial para docentes universitarios y no, docentes y no docentes de las universidades nacionales. Es decir, emisión por 710.000 millones de pesos. Ayer el gobierno quiso colocar deuda en pesos, es decir, emitió bonos para que los clientes inviertan en pesos, que después te plata el gobierno mediante bonos, y no lograron muchas adhesiones. Fue que analizan en el ministerio, no lo dicen, pero analizan que fue un fracaso.
es tomar deuda, no pueden, en vez de emitir directamente papeles, ofertan bonos, ¿sí? Como inversión, y para que la gente le preste pesos y bueno, no lo lograron. ¿Por qué? Porque no confían los inversores en el gobierno, asustados por tanta emisión, que esto a la larga, como decimos siempre, se paga. Seguimos, Jessy, si te parece. Dale, seguimos. Bien, algo importante para los trabajadores que planean subir por ahora es solamente un proyecto, subir el piso del mínimo no imponible de ganancias en septiembre. Según publicó La Nación, en septiembre volverán a retocar esta deducción especial que establecía que nadie que ganara menos de 150.000 pesos brutos, ¿sí? Es decir, 124.000, 125.000 de bolsillo, ¿sí? Esta distinción es importante, poner 150.000 de bolsillo, los 150.000 brutos. Todos esos trabajadores no pagarán el impuesto. De hecho, después de esta ley que fue sancionada en abril, pero fue puesta en práctica en julio, se está empezando a devolver lo que se le descontó a los trabajadores que ganaban menos de 150.000 pesos durante este año. Se está devolviendo en 4 cuotas: julio, agosto, septiembre y octubre. Bueno, por la inflación, pronto ese piso, mejor dicho, ese techo de 150.000 pesos va a quedar perimido, va a quedar otra vez, va a quedar, en vez del techo, va a ser nuevamente el piso para tributar. Entonces, para no afectar a los trabajadores, se planea subir ese techo a 170.000, entre los salarios entre 170.000 y 185.000 pesos, ¿sí? Brutos, siempre brutos. Entre los tributaristas, así se dice, ellos dicen en cambio que ese piso debería ser aún más alto. En fin, pero bueno, por ahora es el proyecto. Bien, y lo último, algo que me parece auspicioso, para que nadie diga que son todas pálidas, nada más, pero uno dice la realidad, es que el INDEC publicó los índices de la construcción y de la industria, aumentaron tanto con respecto a junio como interanual, es decir, junio con respecto a mayo, mensual, junio con respecto a junio del 2020, y en el primer semestre del 2021 también aumentaron con respecto a igual periodo del año pasado. En el caso de la construcción, el mensual es 6,8%, lo que aumentó, con respecto a mayo. Con respecto a junio del 2020, el índice de la construcción, los materiales de construcción, la compra y venta de materiales de construcción aumentó un 28,6%. Y en el primer semestre del 2021 con respecto al 2020 aumentó un 61,6%, lo cual significa que aumentó la construcción, la actividad de la construcción privada se está construyendo mucho más. Tanto que los puestos de trabajo en mayo se tomaron 360.300 trabajadores de la construcción. Esto es 15% más que en mayo del año pasado. Esto realmente es auspicioso, muy auspicioso. Otro tanto ocurre en la industria. Sí. ¿Y estas cifras son alentadoras, Néstor? Si son que sí me decís. ¿Son alentadoras estas claro, cifras? Que son muy alentadoras. Son muy alentadoras. De hecho, hay más trabajo y se mueve más la construcción, los permisos para construir, lotes para construir, aumentaron 170% con respecto al año pasado. Hay que ver si esto permanece en el tiempo, ¿no es cierto? Cuánto más permanece en el tiempo, o si no es solamente un episodio efímero. Todo parecería apuntar que va a permanecer en el tiempo.
Lo mismo que en la industria, lo cual también es muy auspicioso, ya que el índice de la producción industrial manufacturero aumentó en junio con respecto a mayo el 10,5%, se produjo 10,5% más. Y el 19,1% con respecto a en junio de este año con respecto a junio del año pasado. Y con respecto al primer semestre, 22,4% más. La suba estuvo marcada, encabezada por el rubro automotor, casi un 100% más se aumentó la actividad interanual, y 88% comparado el primer semestre de este año con respecto al primer semestre del año pasado. Así que construcción y la industria, liderada por la industria automotriz, entre otros rubros, aumentó. Hay un juego también por el dólar, la gente en vez de invertir en pesos invierte en autos, eso también es como inversión, pero bueno, también mucha gente del campo compra camionetas y vehículos utilitarios para trabajar en el campo. Así que bueno, esto también es auspicioso, lo cual indica que también aumentó la producción agrícola y ganadera, ¿no? Bueno, y hablando de industria, y a esto, no sé si tenés alguna pregunta, Jessy, para hacerme. No, te estoy escuchando. Quería saber si estás de acuerdo con esta frase que dijo Martín Guzmán, que la economía de Argentina está creciendo a un paso más veloz que en el resto de los países de la región. ¿Es así como lo dijo? ¿Se refiere a la economía argentina o a la economía de algún otro país de Latinoamérica? No. Sí, con respecto a los otros países. Todavía el INDEC no publicó los datos del Producto Bruto Interno del segundo trimestre. Sí. Lo va a hacer recién en septiembre. De manera que el ministro para salir a la reunión, me traigo porque vos sabés que estoy conectado por la sesión del Consejo Deliberante, pero no puedo hacer mil cosas a la vez, así que bien. Retomo, los únicos datos que hay son los del primer trimestre, del PBI del primer trimestre hasta ahora. Esos datos, apelo a mi memoria, decían que la inversión aumentó un 6%, nada más. Es cierto que aumentó un 6%, fue de un 6% en el primer trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Para que el país crezca, es decir, para que la inversión se traduzca en lo que sea, que un empresario compre otra máquina, eso sería indicativo de un aumento de la economía el año que viene. ¿Sí? Tendría que ser, por lo tanto, la inversión del 17% mínimo. Así se calcula en macroeconomía. La inversión fue del 6%. ¿Sabes qué? Se rompe una máquina. Tenemos que comprar una máquina, se rompió. No, ¿qué se rompió? Y se rompió la aleta del costado de la arandela. No, compramos otra arandela. Lo estamos con alambre, si no estamos vendiendo. ¿Qué vamos a comprar otra máquina? Y aparte se está matando con los impuestos, vamos a comprar otra máquina. ¿Cuánto recupero yo la inversión? No, atalo con alambre. Eso es el 6%. Por lo tanto, no sé en qué datos se basa el ministro para la afirmación, sí. Para decir que aumentó, que estamos creciendo encima más que países de otra región. Ojo, que va a haber un rebote, y estos datos que decía recién de la construcción y la industria es una muestra del rebote del año pasado. El año pasado caímos 10%, la PBI cayó 10%. Y este año va a haber un rebote, pero sí, caímos un 10%, estábamos acá, caímos un 10%, un rebote de un 3% significa que caímos en un menos 7%. No es que vamos a crecer, que llegamos a 0 y crecemos un 10%, no. Si el ministro, quiero creer que se refería a un posible rebote, que ahí le puedo dar la razón y todavía no se sabe de cuándo. ¿Sí? De hecho, bueno, estos primeros datos son auspiciosos.
¿sí? De la industria y el comercio. Así que eso. Y te decía, mira, por respecto a la industria y a cómo estamos en la Argentina, ¿no? Con respecto al panorama laboral, sin fin de planes sociales, mucha gente, apelo a mi memoria nuevamente, de 28.800.000 personas que componemos la población económicamente activa, trabajamos 12 millones, 1.300.000 están desocupados, gente que mejor dicho, trabajaba y lo despidieron del trabajo y quiere trabajar, y 15.500.000 que no trabajan, que reciben algún tipo de transferencia, es decir, subsidio. Bueno, y eso hace desde el 2001 por lo menos, y es cada vez más la gente que recibe planes. En el norte pasó en Misiones que un empresario, un agricultor, convocó trabajadores para la cosecha de limones y de mandarinas y otras frutas. Bueno, no consiguió a nadie. ¿Por qué? Porque todos podían trabajar en negro, así no perdían el plan social. Y el gobierno te obliga a que lo tomes en blanco. Y en blanco no puede trabajar nadie, entonces tuvo que tirar la cosecha. Y con respecto a esto, mira, el presidente de Toyota, de la filial de la automotriz Toyota en Argentina, bueno, dice que dijo, se hace difícil en nuestra área geográfica, esto es en Zárate, encontrar esas 200 personas que precisan incorporar con secundario completo, porque en Buenos Aires se perdió el valor de la escuela secundaria, dijo durante una charla en el Rotary Club de esa localidad. Y dio a entender que quienes se llama el presidente de Toyota, Daniel Herrero, quien dio a entender que quienes se presentan no poseen el secundario completo y que se les hace difícil hasta leer un diario. Y esto también coincide Gerardo Beltrán Díaz, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de la CAM. Sí, no hay jóvenes con formación, lo cual es terrible. Es decir, porque, a ver, no es solamente por la formación industrial a la vieja usanza. Hoy tienen que estar capacitados los jóvenes para la industria que se llama 4.0, informática, robótica. Entonces, no tienen ni siquiera el secundario completo. Mal pueden insertarse en el mercado laboral que las empresas de hoy requieren, en la Argentina y en el mundo. ¿Sí? Hoy se maneja mucho la robótica, la informática. A ver, pensemos, por ejemplo, esto es mi celular, en tu celular, en las operaciones bancarias, antes teníamos que ir hasta no hace mucho, ponerle hasta mucho antes de la pandemia, tenemos que ir al banco a abrir una cuenta bancaria, a hacer un depósito. Hoy todo se hace desde un celular, con una aplicación. ¿Sí? Hay aplicaciones con las cuales que se mueven máquinas, es todo robótica. Y si no están capacitados estos jóvenes, los jóvenes que se capacitan además tienen poco mercado laboral en la Argentina y terminan emigrando con la educación que tuvieron en la Argentina, los que tuvieron la suerte de educarse y los que no se educaron no tienen ni siquiera el secundario completo, porque porque no pudieron ir al colegio, porque no fueron, porque reciben sus padres un plan social. Viste, la cuestión que no fueron al colegio, ¿cómo se van a capacitar laboralmente? Acá están las pruebas. Entonces, los políticos, todos, de todos los sectores, tienen que, de todos los partidos, en vez de pelearse entre ellos, que uno dice una cosa, el otro dice te voy a hacer juicio, ¿por qué no se preocupan por estos temas? Por a ver cómo va a crecer la Argentina, cómo hacemos para que los jóvenes estén capacitados para sentarse en el mundo laboral y que se amplíe el mundo laboral y que haya inversiones, que inversores, que nuevas empresas que encuentren las condiciones, impuestos tolerables, en fin, todas las condiciones. Esta es una de las condiciones que mira un empresario para ver en cuánto tiempo va a recuperar el capital que invirtió, y además capacitar al menos mínimamente
al trabajador que tenga que manejar una máquina robotizada, ¿sí? Que el robot hoy reemplaza a muchos trabajadores. ¿Y qué van a hacer esos trabajadores? Es un drama en el mundo y en Argentina más todavía. Estamos detrás del mundo. La Argentina en el mundo es considerada, están los países desarrollados, los emergentes y los pobres. Argentina es considerada un país emergente pero con potencial, porque no entienden cómo la Argentina, que hay, no sé, tiene el territorio de media Europa, tenemos clima, tenemos potencialmente riqueza, porque no la tenemos porque está bajo tierra, el petróleo, el gas, tenemos gas, la reserva de gas natural más grande del mundo en Vaca Muerta, y el gobierno importa gas. Es lo mismo que vos tengas en la heladera llena de carne y te necesitas leche, necesitas fideos y vas y compras más carne. ¿Para qué ya tenés carne? Bueno, esto es lo mismo. Gastamos dólares que no tenemos importando gas. ¿Entendés? O sea, son muchísimas cosas que hay que replantearse. Pero antes de economía, el capital humano es el más importante, la base para la economía. Sí, yo sí, disculpa. Sí, Néstor. Vamos cerrando porque no te quiero robar más tiempito, sé que tenés que ir a cubrir la sesión del Consejo Deliberante. Néstor, te agradecemos muchísimo por estar acá. Nos volvemos a ver la semana que viene para seguir conversando, ¿te parece? ¿Cómo no, Jessy? Un beso grande. Perdón si aburrí con mi... No. Muy interesante como siempre, Néstor, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jessy. Gracias a todos nuestros amigos. Y bueno, nos estamos reencontrando el próximo viernes. Gracias. Y vamos a seguir charlando. Ahí pasaba Néstor Sierra, periodista especializado en economía, también director de Punto Sur. Bueno, se fue a cubrir la sesión del Consejo Deliberante de Lanús que comienza en estos momentos.